El aire en el barrio latino de 1945 olía a desesperación reciente y a carbón húmedo, un aroma denso que se pegaba a los abrigos y a la memoria. La liberación de París no había traído la paz del espíritu, sino una inquietud más profunda, una conciencia brutal de la contingencia que se había manifestado en la barbarie de la guerra. En los sótanos iluminados por bombillas amarillentas, donde el jazz se mezclaba con el humo de Gauloise y el vino de baja calidad, se cocinaba una nueva filosofía que no prometía consuelo, sino la confirmación de la soledad radical del ser humano. Este fue el escenario para la génesis y la explosión del existencialismo, no como una abstracción académica, sino como una respuesta visceral a la experiencia de la aniquilación masiva y la subsiguiente obligación de reconstruir el sentido desde la nada. La arquitectura gélida y lógica del mundo preguerra se había derrumbado, revelando que el suelo bajo los pies de la humanidad no era la moral divina ni la razón ilustrada, sino un abismo de elección. Esta toma de conciencia no era una revelación placentera, era la náusea misma, el reconocimiento perturbador de que, sin un Dios que dictara la esencia, el hombre estaba irrevocablemente condenado a inventarse a sí mismo a cada instante. La libertad, lejos de ser un regalo celestial o un derecho político adquirido, se revelaba como una sentencia, una carga granítica que el individuo no podía delegar. El contexto histórico no puede ser subestimado. La Europa de posguerra era un continente devastado no solo materialmente, sino espiritualmente. Las instituciones que habían prometido guiar a la humanidad hacia el progreso, la Iglesia, el Estado, la razón misma, habían sido cómplices o impotentes ante el horror de los campos de concentración y el exterminio industrial de millones de seres humanos. La filosofía anterior, con su confianza en los sistemas totalizadores y en las verdades eternas, parecía no solo inadecuada, sino obscenamente ingenua. El existencialismo surgió precisamente de esta ruptura, de la necesidad de pensar al ser humano sin red de seguridad metafísica, sin la comodidad de un propósito predeterminado. Era una filosofía nacida del desamparo, pero también de una honestidad brutal consigo misma. El joven Jean-Paul Sartre, de baja estatura y ojos permanentemente desviados por una miopía crónica, se convirtió en el sismógrafo de esta convulsión espiritual. Su biografía no fue la de un anacoreta, fue la de un hombre inmerso en la vida, desde el privilegio de una infancia burguesa marcada por la ausencia paterna y la omnipresencia de los libros, hasta la experiencia definitoria del cautiverio durante la guerra. Esta experiencia particular, la de ser despojado de toda contingencia salvo la de su propia conciencia, cimentó su evolución intelectual. Nacido en 1905, Sartre creció en un hogar dominado por su abuelo materno, Charles Schweitzer, un profesor de alemán autoritario que lo introdujo tempranamente en el mundo de las letras. La muerte prematura de su padre cuando Jean-Paul tenía apenas 15 meses dejó un vacío que nunca fue completamente llenado, una ausencia que paradójicamente reforzaría más tarde su concepto de que el ser humano no tiene una esencia predefinida por la genealogía o el destino familiar. Su formación en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, quien se convertiría en su compañera intelectual y sentimental por más de 50 años, lo expuso a la fenomenología alemana que transformaría radicalmente su pensamiento. Inicialmente, su pensamiento se nutrió de la fenomenología de Edmund Husserl, adoptando la idea de que la conciencia es siempre conciencia de algo, un torrente de intencionalidades dirigidas hacia el mundo. Pero Sartre dio un giro radical. Si la conciencia es pura transparencia, si el yo no es una sustancia, sino un proyecto continuo, ¿dónde reside entonces la identidad? La respuesta llegó a través de la influencia oscura de Martin Heidegger y su concepto del Dasein, ser ahí, pero despojada de su resonancia mística. Sartre secularizó el existencialismo, estableciendo que la única verdad fundamental es que hoy la existencia precede a la esencia. No hay naturaleza humana predefinida. El hombre aparece, se encuentra en el mundo, y solo después, a través de sus actos y decisiones, se define.
Esta inversión de la fórmula metafísica tradicional fue el martillo que demolió siglos de pensamiento occidental basado en la idea de un diseñador o de arquetipos inmutables. El impacto de este axioma fue inmediato y aterrador. Si no hay un mapa, cada paso es una invención del camino, y por lo tanto, la responsabilidad de cada elección se expande hasta el infinito, afectando no solo al individuo, sino a la imagen misma del ser humano que él decide crear. La libertad es, en este contexto, la angustia de ser Dios sin ser Dios. Es la conciencia de que cada acto es un acto legislativo que establece una ley moral para toda la humanidad, porque al elegir para mí, estoy diciendo implícitamente, esto es lo que debe ser. Este monumento al pensamiento, la obra capital que articuló la arquitectura de la responsabilidad absoluta, fue El ser y la nada, L'être et le néant, publicado en 1943 bajo la ocupación alemana. Esta vasta ontología fenomenológica no es solo un tratado filosófico, es un mapa detallado del terror de la conciencia. Estructuralmente, la obra se divide en la descripción de tres modalidades del ser: el ser en sí, l'être en soi, que es la facticidad bruta e inerte de las cosas, la materia que simplemente es; el ser para sí, l'être pour soi, que es la conciencia, caracterizada por ser una falta o un agujero de ser, definida por lo que no es; y la negación, o la nada. El corazón de la argumentación sartreana reside en la conciencia, el para sí, como la fuente ontológica de la negación. Es solo a través del para sí que la nada puede entrar en el mundo, al no ser las cosas, al proyectarse hacia un futuro que aún no existe. El para sí se define como una constante autosuperación y, paradójicamente, una constante fuga de su propia facticidad. La conciencia es, en términos sartreanos, una descompresión del ser, un vacío que se abre en el corazón de la realidad y que introduce la posibilidad, la negación, el tiempo y, finalmente, la libertad. Sartre utiliza ejemplos cotidianos con una claridad devastadora para ilustrar esta dinámica. El camarero en el café es la encarnación de la facticidad que intenta ser esencia. Sus movimientos son demasiado precisos, demasiado atentos. Actúa la parte de ser camarero, con una perfección robótica que traiciona su intento de esconder su libertad radical detrás de un rol social. Él no es camarero como la taza es una taza. Él elige serlo a cada momento. En este sentido, el camarero está intentando cosificarse, convertirse en un ser en sí, negando la trascendencia de su conciencia. Otro ejemplo memorable es el del hombre que busca a su amigo Pierre en el café. Al no encontrarlo, Pierre se convierte en una ausencia, en una nada que organiza toda la percepción del café. Es la conciencia del buscador la que introduce esta nada en el mundo, demostrando que la negación no es una propiedad de las cosas, sino de la conciencia que interroga al mundo. La estructura argumentativa de el ser y la nada no deja escapatoria. La conciencia es la necesidad de elegir, la contingencia es el lugar de esa elección, y la posibilidad de no ser lo que uno es el motor de todo proyecto humano. El para sí es condenado a ser libre porque nunca puede coincidir consigo mismo, nunca puede alcanzar la plenitud del ser en sí. Esta separación ontológica es la fuente de toda inquietud humana, pero también de toda creatividad y transformación. El hombre es el ser cuya esencia consiste en no tener esencia, en ser perpetuamente un proyecto inacabado. La inevitable consecuencia de esta libertad ontológica es la angustia. Sartre insiste en que la angustia no es miedo. El miedo es la reacción a un objeto externo. Temo al león que puede matarme. La angustia es la conciencia reflexiva de mi propia libertad absoluta y de la total y exclusiva responsabilidad que recae sobre mis hombros al elegir. Es el vértigo ante la posibilidad. Cuando el individuo comprende que cada decisión, por trivial que parezca, no solo lo define a sí mismo, sino que establece un valor universal, siente el peso insoportable de la elección. Al elegir casarse, no solo elijo ser un hombre casado, estoy validando el matrimonio como una estructura valiosa para la humanidad.
El impacto de esta doctrina es demoledor para la complacencia individual. Ya no es posible refugiarse en la máxima «así soy yo», pues el yo es siempre un proyecto abierto, no una sustancia acabada. La angustia se convierte en el barómetro de la autenticidad. El individuo se encuentra arrojado a un mundo donde las brújulas morales tradicionales, Dios, la razón absoluta, la naturaleza, han sido anuladas, y su conciencia es el único tribunal. Esta sensación de desamparo, de estar absolutamente solo en la fundación de los valores, es el núcleo de la advertencia sartreana. Sartre distingue además entre diferentes niveles de angustia. Está la angustia frente al futuro, la conciencia de que nada en mi pasado o en mi carácter actual puede garantizar mis acciones futuras. El jugador que jura no volver al casino experimenta angustia cuando comprende que esta resolución no tiene poder vinculante sobre su yo futuro. En cualquier momento puede decidir traicionar esa promesa. También está la angustia frente al pasado, la conciencia de que mis actos anteriores no me definen necesariamente, que puedo en cualquier momento romper con lo que he sido. Y finalmente, está la angustia frente a la responsabilidad legisladora. Al elegir, no solo me estoy eligiendo a mí mismo, sino que estoy proponiendo una imagen del ser humano que considero valiosa. La libertad no es un campo de juego, es un campo de batalla ético, donde la posibilidad de error es constante y las repercusiones son cósmicas. El peso de esta responsabilidad es tal que la mayoría de los seres humanos instintivamente buscan una salida, una negación de la propia soberanía. Esta huida es comprensible, incluso inevitable, pero constituye la mayor traición a la propia condición humana. Esta huida de la libertad absoluta es lo que Sartre conceptualizó como la mala fe, mauvaise foi. La mala fe es el autoengaño fundamental, la mentira que el para sí se dice a sí mismo para evitar el terror de la angustia. Es el intento desesperado de la conciencia de transformarse en una cosa, en un ser en sí, negando su propia trascendencia y potencialidad. La mala fe se manifiesta en la vida cotidiana a través de una compleja gimnasia mental. Por ejemplo, el hombre que insiste en que su profesión o su clase social lo definen completamente, diciendo, no puedo hacer X porque soy abogado, o no puedo cambiar mi vida porque soy pobre. En estos casos, el individuo se disfraza de facticidad para evadir la conciencia de que en cualquier momento es libre de rechazar ese rol, de elegir ser otra cosa. Otro ejemplo vívido es el de la joven en la cita, que deja su mano inerte en la de su pretendiente. Su conciencia niega que deba tomar una decisión, aceptar o rechazar el avance. Trata a su mano como un objeto inerte, negando su propia libertad de retirar la mano o apretarla. Al negar la elección, intenta existir en dos planos, como pura conciencia, que es libre, y como puro objeto, que no es responsable. La mala fe adopta múltiples formas en la sociedad moderna. Está la mala fe del determinismo psicológico. No puedo evitarlo. Mi infancia me hizo así. Está la mala fe de la sinceridad excesiva. El hombre que confiesa sus defectos como si fueran propiedades inmutables, transformando sus vicios en esencias. Soy un mentiroso, como si fuera una cosa definida y no una elección continua. Está la mala fe del rol social, el funcionario que se esconde detrás de las regulaciones para evitar tomar una decisión moral. Y está, quizás la más insidiosa, la mala fe de la pasión. El amante que dice no puedo evitar amarte, como si el amor fuera una fuerza externa que lo posee, negando que el amor es una elección continua, un proyecto que se sostiene momento a momento. La mala fe es el motor de la inautenticidad humana, el mecanismo por el cual la sociedad se mantiene cohesionada al asignar roles rígidos que permiten a los individuos evitar la mirada al abismo de su libertad. La advertencia sartreana es clara. Mientras el hombre se refugie en la mala fe, podrá vivir cómodo, pero estará negando la única verdad de su ser, quedando atrapado en una prisión de definiciones externas. Lo paradójico es que la mala fe nunca es completamente exitosa. La conciencia siempre sabe, en algún nivel, que se está engañando a sí misma. Esta es la estructura peculiar de la mala fe.
Es una mentira que solo funciona si no se reconoce como mentira, pero que al mismo tiempo requiere cierta conciencia de la verdad que está negando, aunque a menudo se le percibe como un filósofo del individuo aislado. Sartre entendió que la libertad personal siempre se ejerce en un contexto de intersubjetividad. La mala fe, si bien es un fenómeno individual, tiene un impacto político y social profundo. Si el hombre está condenado a ser libre, ¿cómo puede vivir esa libertad en un mundo de opresión estructural? Aquí es donde el existencialismo sartreano evolucionó hacia el compromiso político y social, especialmente su famoso giro hacia el marxismo. En obras posteriores, particularmente en Crítica de la razón dialéctica, Critique de la raison dialectique, Sartre intentó reconciliar la libertad radical del individuo con las determinaciones históricas y materiales, la escasez, las estructuras de clase. Reconoció que la libertad no se da en el vacío, está siempre constreñida por la facticidad del entorno, la pobreza, la guerra, la historia. El campesino es tan libre como el intelectual de la Sorbona, pero el espectro de posibilidades, los posibles a los que puede proyectarse, es radicalmente diferente. La libertad no es una abstracción metafísica, es siempre una libertad situada, condicionada por circunstancias materiales concretas. Este compromiso demostró que la libertad sartreana no era solo una cuestión de introspección, sino un imperativo a la acción revolucionaria. La opresión política y económica era, para Sartre, una manifestación institucionalizada de la mala fe, donde el oprimido era obligado a adoptar una esencia, ser en sí, definida por el opresor. El colonizado es tratado como una cosa, despojado de su trascendencia y reducido a un estereotipo racial o cultural. El trabajador explotado es convertido en un mero instrumento de producción, negándosele la dignidad de ser un proyecto libre. Por lo tanto, el verdadero acto de libertad política era la deconstrucción de estas estructuras para permitir a todos los individuos acceder a la posibilidad de la auténtica elección. Su activismo contra la guerra de Argelia, su apoyo a la Revolución cubana y su rechazo constante a las instituciones burguesas fueron la encarnación práctica de que la libertad exige compromiso con la libertad de los demás. Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964, alegando que no quería ser transformado en una institución, un gesto que ejemplificaba su rechazo a cosificarse, a convertirse en el ser en sí de escritor consagrado. Para Sartre, la libertad individual sin justicia social era una ilusión, una forma refinada de mala fe que permitía al privilegiado ignorar las cadenas materiales que oprimían a otros. El concepto de compromiso, engagement, se volvió central en su filosofía madura. El escritor comprometido no es aquel que predica ideologías, sino aquel que reconoce que toda escritura es un acto político, una toma de posición que afecta al mundo. La neutralidad es imposible. El silencio es una forma de complicidad. Esta idea resonó profundamente en los movimientos de liberación de la segunda mitad del siglo XX y convirtió a Sartre en un ícono de la resistencia intelectual contra la opresión. Un aspecto crucial de la filosofía sartreana que merece atención especial es su teoría del otro. En El ser y la nada, Sartre analiza cómo la presencia del otro transforma radicalmente la experiencia del para sí. El otro no es simplemente otro sujeto con el que me encuentro, es una conciencia que me objetiva, que me convierte en un ser en sí desde su perspectiva. La famosa frase de su obra de teatro A puerta cerrada, el infierno son los otros, l'enfer c'est les autres, no es una declaración misantrópica, sino una observación fenomenológica sobre cómo la mirada del otro me roba mi libertad al fijarme en una definición. Cuando el otro me mira, dejo de ser pura trascendencia para convertirme en un objeto para esa conciencia ajena. Experimento la vergüenza cuando me descubren haciendo algo que yo no querría que definiera mi ser. El ejemplo célebre de Sartre es el del voyeur que espía por el ojo de una cerradura. En ese momento, está completamente absorto en su acto. Es pura conciencia intencional dirigida hacia el espectáculo que observa, pero cuando escucha pasos en el corredor,
Cuando comprende que alguien lo está viendo, experimenta una transformación radical. Ahora es un mirón, un objeto definido por la mirada del otro. La vergüenza no es la conciencia de haber violado una norma moral abstracta, es la conciencia de ser objeto para el otro. Esta dialéctica entre sujeto y objeto, entre mirar y ser mirado, genera lo que Sartre llama relaciones de conflicto fundamental. El amor mismo es analizado como un intento imposible de poseer la libertad del otro sin destruirla, de ser el objeto privilegiado de su conciencia, sin ser reducido a mero objeto. Las relaciones humanas oscilan entre el sadismo, intentar reducir al otro a puro objeto, y el masoquismo, intentar convertirme yo mismo en puro objeto para el otro, sin nunca alcanzar una síntesis satisfactoria. Esta visión pesimista de las relaciones humanas fue posteriormente matizada, especialmente en los escritos de Simone de Beauvoir, quien exploró la posibilidad de relaciones auténticas basadas en el reconocimiento mutuo de libertades. El legado de la advertencia sartreana es complejo, y su olvido en la cultura contemporánea resulta irónico. En el París de posguerra, la libertad era sinónimo de escasez y de la dolorosa necesidad de crear valor desde los escombros. Hoy, en la sociedad de consumo hiperconectada, la libertad se ha mercantilizado y trivializado, confundiéndose con la libertad de elección, en el supermercado o en la plataforma de streaming. El peso de la elección, que Sartre describía como angustia, se ha transformado en la parálisis de análisis o el estrés de las opciones infinitas. La sociedad moderna ofrece miles de caminos prefabricados, carreras, estilos de vida, identidades preempaquetadas, que paradójicamente facilitan la mala fe. Es más fácil que nunca definirse a través de las marcas que uno consume o las etiquetas que uno adopta en redes sociales, sin enfrentar el vacío subyacente de la conciencia. Se ha olvidado la distinción crucial. La libertad sartreana no es la comodidad de elegir entre A y B, es la obligación de inventar tanto A como B, y, al hacerlo, inventar la moralidad que rige la elección. La cultura del auténtico yo en las redes sociales es, irónicamente, una forma sofisticada de mala fe. La construcción cuidadosa de una identidad digital, la presentación de una esencia coherente y atractiva a través de publicaciones seleccionadas, es precisamente el intento de convertirse en ser en sí, de negar la fluidez y contingencia de la conciencia. El personal brand es la antítesis del proyecto sartreano, es la voluntad de cosificarse para el mercado, de convertirse en un producto estable y comercializable. La influencia en la política ha disminuido a medida que el existencialismo ha sido absorbido por la autoayuda superficial, despojándolo de su filo ético y su rigor ontológico. La advertencia sobre la absoluta responsabilidad individual, el núcleo de su pensamiento, se ha diluido en un relativismo cómodo que permite a los individuos negar la trascendencia de sus actos. El riesgo es que, al huir del angustioso peso de la libertad auténtica, la sociedad termina cayendo en una forma de determinismo autoimpuesto, donde las cadenas no son de hierro, sino de definiciones autolimitantes y de negación de la posibilidad. El neoliberalismo ha cooptado el lenguaje de la libertad individual, vaciándolo de su contenido radical. La libertad se ha convertido en libertad de mercado, en la capacidad de elegir entre productos y servicios, mientras que las estructuras económicas que limitan radicalmente el espectro de posibilidades reales permanecen invisibles. Esta es quizás la forma más insidiosa de mala fe colectiva, la ilusión de libertad ilimitada en un sistema que estructuralmente restringe las opciones verdaderamente transformadoras. La pregunta que resuena, la que da título a esta reflexión, es si esta libertad mal entendida nos está matando. El olvido de la advertencia sartreana tiene un costo, la pérdida de la autenticidad. La libertad, cuando se evade por el autoengaño, se revierte en su opuesto, paralizando el proyecto vital y reduciendo al individuo a una serie de reacciones predefinidas. Enfrentar la libertad significa encarar la contingencia del propio ser
la verdad brutal de que no hay justificación previa para la existencia. Esto requiere un acto de honestidad radical que Sartre llamó autenticidad. Ser auténtico no significa ser feliz o virtuoso según una norma externa. Significa vivir en la verdad de la propia condición, aceptando que se es pura posibilidad y absoluta responsabilidad. La autenticidad exige que el individuo abandone la tentación de la mala fe y asuma la angustia como el motor de la acción. Si la libertad es un peso necesario que otorga dignidad al proyecto humano. La autenticidad sartreana no es una meta alcanzable de una vez por todas, sino una lucha continua contra las seducciones del autoengaño. Requiere vigilancia constante, la capacidad de cuestionar las propias certezas, de reconocer cuando uno está cayendo en patrones de mala fe. Implica también la aceptación de la soledad fundamental. Nadie puede elegir por mí. Nadie puede asumir mi responsabilidad. Esta soledad no es misantropía. Es el reconocimiento de la unicidad irreducible de cada conciencia. La síntesis de la advertencia de Sartre no es nihilista. Es un llamado a la superación. La náusea existencial no debe llevar a la inacción, sino a la fundación de un valor propio y elegido. En un mundo donde las estructuras de significado son cada vez más fluidas y volátiles, el individuo que se atreve a confrontar su libertad y su consecuente angustia es el único que puede escapar a la trampa de la inautenticidad masiva. Solo asumiendo la condena de ser libre, puede el hombre ejercer el único poder real que le queda, el de definirse a sí mismo, momento a momento, con la plena conciencia del peso cósmico de esa elección. La advertencia de Sartre permanece inquietantemente vigente. En una época de crisis climática, polarización política y transformación tecnológica acelerada, la tentación de la mala fe es más fuerte que nunca. Es más cómodo atribuir la responsabilidad a sistemas abstractos, a fuerzas históricas o a la naturaleza humana inmutable, que aceptar que cada uno de nosotros, con nuestras elecciones cotidianas, estamos construyendo el mundo y definiendo lo que significa ser humano. La libertad sartreana nos confronta con una verdad incómoda. No podemos escapar de la responsabilidad. Incluso, la inacción es una elección. Incluso el refugio en lo convencional es un acto de autodefinición. La angustia que esto produce no es un defecto a superar, sino el signo de nuestra humanidad auténtica. Es el precio de la dignidad, la marca de nuestra diferencia ontológica respecto a las cosas. La pregunta que debemos hacernos no es si esta libertad nos está matando, sino si estamos dispuestos a vivir a la altura de ella. ¿Tenemos el coraje de asumir la angustia, de renunciar a los consuelos fáciles de la mala fe, de reconocer que no hay excusas válidas para nuestras elecciones? ¿Podemos construir una sociedad que fomente la autenticidad en lugar de ofrecernos escapatorias prefabricadas? La advertencia de Sartre no ofrece respuestas consoladoras, pero nos da las herramientas para formular las preguntas correctas. En un mundo que constantemente nos invita a dormirnos en la certeza de identidades fijas y roles predefinidos, la filosofía existencialista es un despertador brutal pero necesario. Nos recuerda que somos más que nuestras circunstancias, más que nuestro pasado, más que las definiciones que otros intentan imponernos. Somos, ante todo y siempre, libertad. Y con esa libertad viene una responsabilidad que no podemos delegar, una angustia que no podemos evitar, y una dignidad que nadie puede quitarnos. El legado de Sartre no es un sistema filosófico cerrado que debamos aceptar dogmáticamente, sino una invitación permanente a la honestidad radical consigo mismo. Es un llamado a despertar de la comodidad anestesiante de la mala fe y a enfrentar la verdad aterradora y liberadora de nuestra condición. Estamos condenados a ser libres, y solo asumiendo plenamente esa condena podemos acceder a la autenticidad y a la posibilidad de construir un futuro que no sea la simple repetición mecánica del pasado. En última instancia, la pregunta existencial no es teórica sino práctica. ¿Qué voy a hacer con esta libertad que me constituye? ¿Cómo voy a elegirme a cada momento, sabiendo que cada elección es legisladora de valores universales? ¿Tendré el coraje de vivir en la angustia y la autenticidad, o me refugiaré en la comodidad de la mala fe?
La respuesta a estas preguntas no puede venir de ningún sistema filosófico, de ninguna autoridad externa. Solo puede venir de la decisión radical de cada conciencia, de asumir su proyecto de ser, con todas sus consecuencias. Esa es la advertencia de Sartre, y permanece tan urgente hoy como en los cafés llenos de humo del París de posguerra.